Hola, ¿cómo están? Bueno, estamos en un comienzo, en un nuevo diálogo político, y tenemos el privilegio de tener con nosotros aquí en el estudio, no, no, el estudio está en su casa, pero tener con nosotros acá a José Antonio Vieragallo, quien es un político de larga trayectoria, como él dice, pero también, como él nos señala en su introducción, que nunca ha dejado los libros, nunca ha dejado los libros durmiendo, siempre muy, muy inquieto intelectualmente. Prueba de ello es que se ha encargado José Antonio de una nueva traducción de nada menos que El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, eh, para hacer ese trabajo arduo, que como ustedes saben fue escrito durante algunos meses, el año 1512, estando Nicolás Maquiavelo, ¿no es cierto?, en su casa, en su villa, cerca, muy cerca de Florencia, lugar que conoció de hecho José Antonio. En 1532, póstumamente, el libro se edita, ya había fallecido Nicolás Maquiavelo, se edita, y bueno, dos palabras, el telón de fondo, por cierto, de Nicolás Maquiavelo, tan original, ¿no es cierto?, es el Renacimiento italiano, ¿no es cierto?, esa época esplendorosa, única. Uno a veces se pregunta cómo se da cierta alquimia y mezcla de elementos y factores en ciertos países para procesos políticos tan interesantes. Bueno, el Renacimiento italiano, muy único, básicamente fue, como lo dice José Antonio también, el paso del mundo feudal, agrario, hegemonizado por la iglesia, etcétera, hacia la urbe, hacia el mundo moderno, y las ciudades italianas, como ustedes saben, constituyen las primeras expresiones de una burguesía próspera, mercantil, ¿no es cierto?, mucho más iconoclasta, mucho más moderna y mucho más avanzada. La ciudad-estado constituye sin duda los primeros aprontes de lo civil, de lo libertario y la formación germinal, por cierto, de un Estado moderno, ya separado, separado, ¿no es cierto?, de la iglesia. Por eso Maquiavelo, y lo cita José Antonio un par de veces en su prefacio, que me encantó, Maquiavelo mismo decía, ¿no es cierto?, vivere civile e libero, vive civil y libre, ¿no? Vive civil en contraposición con la iglesia, en fin, y todos los dictados de la iglesia, y libre, obviamente. Bueno, en esta introducción no puedo dejar de decir unas pocas palabras de la trayectoria de José Antonio Vieragallo, que es realmente su trayectoria política notable. Tengo que decirlo, discúlpame José Antonio, pero tengo que decirlo. Desde muy joven se dedicó a la política José Antonio. Primero fue subsecretario de Justicia del gobierno de Salvador Allende entre los años 1970 y 72. Luego tuvo un largo exilio, vino el golpe y todo aquello, y tuvo un largo exilio nada menos que efectivamente en Italia, donde fundó, entre otras cosas, la revista que yo leí mucho y la utilicé para mi investigación, la revista Chile América, que compiló una cantidad enorme de documentos, que fue una ventana clave y muy importante de reflexión política de las razones profundas de la derrota de la izquierda en Chile, entre otras cosas. Chile América fue un referente para los investigadores, para los políticos. Ahí escribió en su momento que estaba en Italia Ampuero y muchos otros, propio José Antonio, Julio Silva Solar y muchos otros. Ya en Chile, José Antonio funda el Centro de Investigación y una editorial, CESOC, uno de los libros míos, de hecho, de CESOC, de una editorial que él dirigía, para promover precisamente un pensamiento democrático y abierto en ese periodo tan difícil de la transición a la democracia en Chile. Fue elegido José Antonio diputado por la ciudad de Concepción, importante por ese distrito, durante por lo menos 2 periodos, y luego fue senador de ese distrito enorme, también por una cantidad de años importante, entiendo que 16 años, fuiste senador, José Antonio, por ese... 8. 8, yo te corté, bueno, 8, está bien. No, 16 en total. 16 en total, muy bien. Luego asumió José Antonio el ministerio de la Secretaría General de la Presidencia en la primera gestión de la expresidenta Michelle Bachelet, donde me tocó trabajar con él codo a codo. Yo fui jefe de estudio en esa época y trabajamos muy codo a codo, así que una experiencia muy, muy interesante. Fue embajador también, embajador de Chile en Argentina, donde alguna vez que tuve un seminario con Pepe Out, me acuerdo que nos encontramos, muy agradable,
conversación, qué sé yo, y miembro también fue del Tribunal Constitucional. Así que largo. Bueno, dos palabras. Maquiavelo y su príncipe abren lecturas variadas, como indica José Antonio. Efectivamente, Maquiavelo fue muy original. Era un pensador, a pesar de que se consideraba muy práctico y todo, y lo que quiso hacer era un memorando, una cosa breve, pero era tremendamente agudo, muy sofisticado, muy irónico, destemplado en algunos juicios, y busca de manera realista, comillas, y sin ningún tapujo, desentrañar los mecanismos y el funcionamiento íntimo del poder político, diría yo. Ese es su primer gran aporte a la política moderna, por eso fundador de la ciencia política. En este sentido yo les recomiendo a todos y todas, aquí está, les recomiendo, ¿no es cierto?, así como el show de los libros, bueno, les recomiendo vivamente leer el prólogo de la traducción que hace José Antonio, un prólogo de 100 páginas. Yo lo leí primero así en el computador, después con el librito, ¿no es cierto?, a mano, ahí lo volví a subrayar. Bueno, un prólogo fantástico, muy, muy, muy bueno. José Antonio muestra allí las múltiples relaciones de Maquiavelo y las distintas interpretaciones que han habido en todos los tiempos del pensamiento de Maquiavelo, desde Max Weber, cuando nos señala la política cruzada por la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad, ¿no es cierto? En la política como vocación de Max Weber, ¿no es cierto? Esta ética de la convicción, Savonarola, tú puedes ser un fanático, pero la ética de la responsabilidad, de saber gobernar, de saber hacer bien las cosas. La tensión entre ética y política que de alguna manera resuelve de manera muy práctica o de manera de saber hacer, digamos, y no separar ambos mundos, ¿no es cierto?, en la filosofía política moderna. Bueno, Antonio Gramsci también me trajo a la lectura algunas notas de Maquiavelo que él hace, ¿no es cierto?, los cuadernos de Cárcel, los cuadernos de la cárcel. También Antonio Gramsci, ¿no es cierto?, reflexiona sobre el príncipe de Maquiavelo como la base de una suerte de nueva hegemonía, de nueva, ¿no es cierto?, hegemonía intelectual y moral que él llamaba, y cómo el príncipe de Maquiavelo como adelanta ese proceso o se preocupa de ese proceso también. Básicamente en un Italia, como ustedes saben, todos mis interlocutores en la mesa, en un Italia que se demora mucho en unificarse. El problema era la unificación, el problema era la lucha intestina entre las distintas élites políticas y familia, entre ellas, ¿no es cierto?, entre Roma, entre Florencia, entre Venecia, qué sé yo, la Lombardía. Fue una unificación muy tardía, y de ahí que Maquiavelo escriba también con esa tesitura y con ese tema, digamos, en una época muy, muy, muy borrascosa y muy compleja en ese sentido. Y finalmente yo diría que como un elemento que mencionan también este prólogo, la inquietante pregunta que nos deja José Antonio en términos de cómo leer a Maquiavelo en el mundo actual. Claro, un mundo que parece que toda la argamasa, toda la construcción del orden mundial del siglo XIX está crujiendo por todos lados. Ya ni la OEA, ni la OMS, ni las Naciones Unidas no tienen pito que tocar. O sea, hay una crisis de un mundo desbocado totalmente, que hace crisis por todos lados, y hay una crisis estructural, no solamente una crisis política, sino una crisis estructural de las reglas de la convivencia internacional que han sido construidas del acuerdo Bretton Woods, qué sé yo, del siglo XIX-XX, que hoy día ya no va más. Bueno, no me adelanto con más juicios, no soy yo el comentarista, simplemente como de entrada lo que les quería comentar. Los dejo con tremendo gusto a José Antonio, con nuestro invitado, para que nos introduzca el texto y su visión de cómo le fue, y es una preguntita pequeña, cómo le fue en aquel solitario y laborioso trabajo de traducción y de reflexión para que nos anime este debate. Contamos con unos 20 minutos para él y luego, bueno, conversamos con preguntas, impresiones de la mesa, nuestra mesa, y luego con el resto, naturalmente, de nuestro público, que tenemos una cantidad interesante también de personas que han querido participar en este encuentro. Eso es. Bueno, yo comienzo por agradecerle mucho a Pablo esta posibilidad, agradecerle a Tomás también todo lo que ha hecho, y a nuestros amigos mexicanos, Mario y Jorge, porque obviamente eso también le da un cariz mucho más importante a la conversación, más allá de nuestra frontera y de nuestras
nuestros problemas locales. El libro son como dos cosas. Por una parte, una traducción, y esa debiera ser juzgado por expertos. Yo lo que intenté fue hacer la traducción, ojalá lo más simple posible, de tal manera de sacar a este autor de los anaqueles universitarios y ponerlo en una circulación, ojalá más global. No sé si lo logré, pero en fin, por lo menos esa era la intención. Pero después el editor me dijo que yo tenía que hacer un prólogo donde indicara por qué era útil volver a leer El Príncipe de Maquiavelo, y eso fue lo que más me costó, porque evidentemente yo he dedicado mi vida a otra cosa, no soy un experto en el tema, tuve que leer bastante, y al final lo que pongo yo ahí en parte es de Maquiavelo, en parte son mis propias experiencias en la vida política. Lo primero que hay que decir que el Príncipe, como ha dicho Pablo, es un libro breve, sin embargo muy contundente, muy desafiante y de alguna manera provocador, que nos introduce en la política tal cual es, no como ella se presenta. Siempre la política de cualquier signo se va a presentar como algo más noble de lo que es. Ahora, este libro no se tiene muy claro cuál fue su objetivo. Él estaba, como contó Pablo, en un momento de exilio por la vuelta de los Medici al poder en la República Florentina y vivía una situación muy difícil. Y pongo yo en el libro una carta que él le dirige a un amigo que es embajador ante la Santa Sede, ante el papado, donde le cuenta su vida diaria. Y es una vida bastante, no solo austera, sino con problemas económicos y con muy pocas relaciones humanas. Entonces él dice, después de cosechar o de cazar y de jugar a las cartas en el pueblo, con el carnicero, con la gente que hay en el pueblo, yo me revisto y entro a mi biblioteca y entro en contacto con los grandes autores del pasado. Esos grandes autores son los pensadores griegos y romanos que estaban a la moda en el Renacimiento, volviendo a descubrir ese tipo de sabiduría o de cultura, y principalmente Tito Livio, que es como con el cual él estaba escribiendo además otra obra en paralelo. Ahora, el príncipe, su objetivo parece ser que él quiere volver a salir de su exilio y volver a tener una función pública, aunque eso se lo pida a los Medici, que han sido sus enemigos. Pero no hay duda de que este libro tiene también algún otro, como quien dijera, objetivo o propósito oculto, y ahí hay una gran discusión. Hay quien dice que es un libro que puede servir a los poderosos, y en cambio hay otra tesis, que el primero que la esbozó fue Spinoza, después Rousseau, de que este es un libro que descorre el velo con el que se envuelven los poderosos para que el pueblo, los que están lejos del poder, sepan cómo funciona, para que entren en el asunto, para que se democratice el conocimiento de la política. Bueno, sea como sea, el libro no se publica, después Maquiavelo vuelve a tener funciones públicas, pero mucho menores, y se publica solo después de su muerte, con autorización del Papa Clemente VII Medici, que, entre paréntesis, es el mismo que excomulga a Enrique VIII de Inglaterra, digamos. Maquiavelo no vuelve a hablar más de esta obra. Y cuando se publica, esta obra tiene un éxito enorme, porque de alguna manera es provocadora, lo es hasta el día de hoy, respecto de los temas del poder. Entonces la pregunta es, ¿por qué esta obra puede servirnos para reflexionar sobre la situación actual? Ya Pablo señalaba la crisis que vivía Italia, pero al mismo tiempo los cambios de paradigma culturales que significó el Renacimiento. La invención de la imprenta, los descubrimientos de América, los cambios de la idea de la Tierra en el universo, bueno, en fin, lo que todos sabemos. Entonces hay varios autores, principalmente la Universidad de Cambridge, que señalan
de que cuando hay momentos de tanto cambio, se puede hablar de que se vive un momento maquiaveliano. Ahí hay el que, digamos, acuñó esta expresión fue Pocock, y lo siguieron varios. Entonces, quizás podemos decir que estamos viviendo o atravesando un periodo maquiaveliano en el sentido de los profundos cambios que están teniendo lugar en todo orden, así como hubo la imprenta, uno puede pensar hoy día en la internet, así como cayó el Imperio Otomano, perdón, el Imperio de Bizancio en manos de los otomanos, uno puede pensar en la disolución de lo que fue la Unión Soviética y todos sus países, digamos, que giraban en torno, y puede hacer muchas, digamos, paralelos. Y así como estaban surgiendo en el Renacimiento los primeros estados unificados y poderosos, como la monarquía en Francia, en España o en Inglaterra, y también en Alemania, uno puede imaginar hoy día que también están surgiendo superpoderes que de alguna manera dejan a los estados nacionales en una situación un poco parecida a esas ciudades italianas. Ahora, quien vaya a leer en Maquiavelo no va a encontrar una receta política, no va a encontrar una ideología acabada sobre la sociedad, sino básicamente un análisis político y ciertas lecciones de la historia. En cuanto a ideario o político, lo que hay es una afirmación del republicanismo con una preferencia por una suerte de gobierno popular. No es justo hablar de una opción democrática, sino que más bien, quizás lo podemos después conversar, sí de un sistema de gobierno en que el pueblo tenga un protagonismo. En segundo lugar, vamos a encontrar una referencia al humanismo, que estaba en boga, digamos, a pesar que él también tiene con esos autores humanistas bastantes, digamos, contradicciones, pero eso ya son temas como para gente muy experta. Él lo que plantea es la idea de un ideal de vivir en forma civilizada y libre en instituciones republicanas que garanticen eso. Más allá de eso no hay. Su anhelo, sin embargo, es que se forme en Italia un Estado unitario comparable a Francia o España, que estaban además invadiendo y comenzando las guerras de Italia, y para eso tiene que unificarse el país. Ahora, un punto que me llamó mucho la atención, a mí, y lo desconocía la verdad, es la influencia que este humanismo renacentista, y en particular Maquiavelo, tiene después en América, claramente en la independencia de los Estados Unidos. Y cuando los padres fundadores en Estados Unidos fundan la República, como por primera vez en el mundo moderno, ahí hay muchos estudios que demuestran que con sus matices, unos y otros, sin embargo, tienen una clara referencia al humanismo renacentista y muy particularmente Maquiavelo. En el caso de América Latina, donde Maquiavelo había sido de alguna manera condenado claramente después por la Inquisición española, y donde había obras de autores, yo cito, hay dos autores mexicanos de la época colonial que escriben obras contra Maquiavelo. Sin embargo, los líderes de la independencia lo leen, particularmente Francisco de Miranda, Simón Bolívar, pero lo más interesante tal vez sea que el desafío que estos líderes de la independencia tienen por delante es muy parecido al desafío que Maquiavelo le plantea al su interlocutor del príncipe. Es decir, cómo fundar un Estado republicano. Y los líderes de la independencia leen entonces también en el príncipe esta gran disyuntiva, que es más fácil destronar un monarca que establecer una república.
Y ellos entonces, al darse cuenta que no están todas las condiciones sociales para que haya una república en forma, ellos muchas veces más bien optan por un poder personal sobre pretexto de crear las condiciones para que pueda llegar la república. Todos conocemos, por ejemplo, las vacilaciones de San Martín respecto de si convenía o no república o monarquía. Incluso en el caso de O'Higgins, en el caso chileno, es claro de que él se declara, digamos, director supremo y un poder autoritario, justamente porque ve que no existen las condiciones sociales tan simples para que funcione una república en forma. Y en el capítulo 9 del Príncipe, Maquiavelo, cuando habla del príncipe civil, o sea, el ideal para él son las repúblicas, pero como se da cuenta que las repúblicas están en crisis en Italia, dice, bueno, que haya un príncipe que igual como hizo Moisés con los judíos, o hizo Ciro con los medos y persas, o hizo Alejandro Magno con los griegos, sea capaz de hacer una gran tarea, que es unificar Italia y generar un nuevo Estado moderno. Bueno, nuestros líderes de independencia también tenían esa gran ambición, pero Bolívar mismo lo dice en una de sus cartas, de que casi no existen las condiciones para que eso ocurra. Entonces, la tentación que siempre ha continuado en América Latina, y es que ese gran fundador o refundador de una república, en vez de fundar una república, termina después generando un poder más personal. Yo creo que es muy interesante, hay algunos historiadores chilenos que han analizado esto, digamos, respecto de nuestro país, o sea que las referencias también están en el humanismo renacentista de nuestra independencia. Pero sobre todo, yo creo que ese desafío de crear algo que tiene que trascender al creador y que sin embargo esa persona se da cuenta que o cree que esas condiciones no están para que eso ocurra. Ahora, quizás para introducir la conversación, algunas lecciones de todo esto. En primer lugar, él insiste mucho algo que es muy desconcertante para todos nosotros, es que no existe, que nada es para siempre, y por tanto no hay ninguna forma de gobierno que sea eterna, ni siquiera la democracia, que además tiene muy pocos siglos, 200 años, digamos. Entonces, uno de los dilemas que él se pone es que como las instituciones tienden a decaer, ¿cómo hacer para que permanezcan? Por lo menos para que prolonguen su existencia. Y eso, él dice, cada tantos años hay que renovar profundamente las instituciones, recordarle a los ciudadanos los principios y las virtudes originales que dieron origen a esa forma de gobierno, y, como quien dijera, remozar el escenario, el mobiliario, etcétera, la forma de pensar. Ya que tenemos acá nuestros amigos mexicanos, por ejemplo, muchos de nosotros pensábamos que el PRI iba a ser para siempre, y claro, de repente fue muy largo, pero cambió. Y en el caso nuestro, uno podría imaginar por qué terminó el ciclo de la Concertación. Pablo escribió un libro sobre eso, y todo ese dilema, digamos, que las cosas no son para siempre. En segundo lugar, yo creo que es muy interesante que él sostiene que siempre habrá un conflicto entre la élite que gobierna, y por élite o élites en plural, no hay que entender solo los políticos, también el empresariado, el mando militar, los que dirigen la cultura, etc. Por una parte la élite y por otra el pueblo. Porque quien está en una situación de mayor poder va a tender siempre a abusar. Y el pueblo va a tender siempre a defenderse. Y aquí Maquiavelo dice algo que me hizo reflexionar. No es que el pueblo aspire a gobernar. Lo que aspira es que lo dejen tranquilo.
que él dice especialmente que no les expropien sus bienes con impuestos que son muy gravosos. Y en segundo lugar, lo dice claro en su época, que no abusen de las mujeres. Se refería a los príncipes de su época. Ahora él dice, para un pueblo es más fácil perdonar la muerte de un pariente que la expropiación de sus bienes. Y lo que sí un pueblo puede aspirar es que haya un cambio de élite, pero el pueblo como tal no aspira a gobernar. Entonces, cualquier cambio de régimen o de élite va a mantener un conflicto. Ahora, él dice, ¿cuándo una república funciona bien? Cuando asume esa realidad y establece instituciones capaces de encauzar el conflicto. Y el ejemplo que él tiene en mente siempre es la República Romana, cuando la plebe logró que se establecieran los tribunos de la plebe con derecho a veto respecto a las decisiones del Senado, donde estaban solo los nobles, ¿no? Entonces, no es que se piense ilusoriamente que se va a lograr que nobles y plebeyos sean lo mismo, o que todo esto se va a crear una sociedad armónica, sino que se asume que va a haber conflictos, pero se establecen mecanismos para que el pueblo tenga cómo defenderse. Eso nunca ha ocurrido, dice él, en Florencia. Por eso nunca Florencia ha estado dirigida por una verdadera república, ni por verdaderas leyes. Un tercer pensamiento que me parece muy interesante, esta idea que la política se juzga por sus resultados, no por las buenas intenciones, no por los discursos bien dichos, no por el ejemplo, digamos, heroico o muy importante de ciertas personas, sino por la eficacia de su acción. Esto es lo que ha llevado a algunos a cuando dicen que él señaló de que el fin justifica los medios, cosa que no dijo nunca. Lo que sí dijo es que cuando se tiene éxito, la gente está más dispuesta a perdonar los abusos cometidos. Yo, por ejemplo, si uno pensara hoy día en un ejemplo provocatorio, si uno pensara en Stalin, ¿por qué todavía hay una parte de la población rusa que le está agradecida? Porque ganó la guerra. Si él hubiera perdido la guerra, se habría borrado, digamos, de la mente. Pero como él ganó la guerra, mucha gente está dispuesta a perdonar sus crímenes, sus delitos, sus abusos, y más bien a recordar ese otro aspecto. Entonces, es muy importante esto de que se mide por sus resultados. Y aquí entra el problema en la política de lo posible. O sea, qué cosas se puede lograr y qué no se puede lograr. Yo estaba viendo hoy día un muy buen, digamos, que creo que se lo mandé a la María Elena, no estoy seguro, pero es un muy buen video sobre la unidad popular, y Clodomiro Almeida, una de las cosas que dice, bueno, es que había gente que quería hacer cosas que no había condiciones para poderlas realizar. O sea, ese equilibrio entre lo que yo quiero y lo que yo puedo, ahí se juega el éxito de la política. Y no es nada de fácil esa ecuación. El otro punto interesante, sobre todo por lo que estamos viviendo, es la importancia que le atribuye a lo imprevisto en la política. O sea, aquello que está fuera de mi control. Lo que ocurre bien por un hecho de la naturaleza. Por ejemplo, un terremoto, un hecho, digamos, de ese tipo, una catástrofe. O lo que estamos viviendo, la pandemia. Y, por otra parte, también pueden ser imprevistos acciones de terceros que yo no puedo manejar. A eso le llama la fortuna, la suerte, el azar. Y ahí toma esto de los pensadores clásicos. Esa fortuna está siempre representada como una mujer que está vendada en general,
que tiene muchas ruedas y que hace girar la suerte de la gente, que no se puede saber o conocer sus designios, pero sí, él dice, uno puede, si está en un momento de buena fortuna, tiene que pensar que puede esto cambiar de la noche a la mañana y tiene que estar preparado. Y si está en un momento de mala fortuna, tiene que comportarse con la audacia necesaria para cambiar el rumbo de los acontecimientos. Y eso se hace básicamente en la ocasión política. Bueno, sobre este tema de la ocasión, de la coyuntura, el que hizo reflexiones muy interesantes fue Althusser, al final de sus días, el último seminario en la Sorbonne, donde lo que más resalta de Maquiavelo es que es el que piensa lo mudable, la coyuntura, lo que está cambiando permanentemente. Yo considero eso quizás, por lo menos de las cosas que yo he leído, las mejores cosas de Althusser. Ahora, él hace un elogio de la audacia y del coraje para enfrentar las circunstancias, pero sobre todo de la capacidad del político para adecuarse al nuevo escenario. ¿Quiénes le ha ido mal en general en la pandemia? Aquellos que no han sabido moverse en este nuevo, digamos, horizonte que tenemos, o que lo han tratado de disminuir, o que no han querido comprender, digamos, la magnitud, o sea, que no han cambiado su registro. Ahora, no es nada de fácil cambiar el registro, porque cada uno de nosotros viene programado. Y lo que hace el éxito, dice él, es básicamente la capacidad de previsión y la capacidad de cambiar. No se saca nada con ser siempre prudente o con ser siempre audaz. A veces habrá que ser prudente, a veces audaz. Dependerá de las circunstancias, en este caso de la fortuna. Él pone el ejemplo de un río caudaloso que se desborda e inunda. Bueno, dice, para la próxima inundación, el gobernante tendrá que haber establecido canales, tranques, todo tipo de obra para que por lo menos se encauce ese ímpetu. Nosotros que estamos en pleno, digamos, reino de lo imprevisible, yo creo que todo esto es muy interesante porque generalmente uno piensa más bien, por ejemplo, que se elige un gobierno con un programa para realizar unas tareas y resulta que normalmente en el intermedio la situación cambia completamente y esos programas no saca nada con aferrarse a eso porque ya las circunstancias son otras. Después diría, también es interesante el valor que le entrega a las instituciones y a las leyes, y también el recelo respecto de que alguien en la República pueda hacerse del poder y cambiar el uso de las instituciones y transformarse en una suerte de dictador o de autócrata. Bueno, hay muchas otras cosas. También me parecen muy interesantes las reflexiones que él hace sobre la dificultad de los cambios o de las reformas. Porque cuando se hacen cambios, dice él, todas las personas que se van a ver afectadas se van a oponer. Y todos los partidarios no son nunca tan incondicionales, porque el cambio siempre es hipotético y no conocen la nueva realidad. Entonces siempre hay una duda en los que te apoyan. Y a la primera flaqueo, digamos, o confrontación en que puede haber algo que no salga muy bien, los partidarios pueden retirar su apoyo. Por eso él dice que quien quiera hacer los cambios tiene que hacerlo con mucha astucia. Pone el ejemplo del zorro. Y recomienda en general no hablar demasiado de los cambios, y tratar de hacerlos como que una vez que
O sea, como que el sentido común de la gente los vaya aceptando, no en forma abrupta. Y ahí viene la crítica fuerte a los profetas desarmados. Y hay dos figuras. Una es Savonarola, que claro, él pretendía una sociedad justa, cristiana, contra el paganismo y contra el lujo de los ricos y de los Medici, etc. Y lo seguía mucha gente, y lo seguían también intelectuales. Pero él no supo calcular las correlaciones de fuerza, diríamos, y cometió errores, y al poco tiempo la situación se dio vuelta completamente, y él y sus dos compañeros dominicos terminaron quemados en la Plaza de la Señoría. Y el otro es Soderini, que era como quien dijera, su padrino político, que había sido nombrado, cuando los Medici habían salido del gobierno, gonfaloniere por vida, pero que nunca quiso, y esto es muy complejo lo que voy a decir, él nunca quiso perseguir a los partidarios de los Medici, sino que los quiso siempre convencer y ganarlos por la buena, digamos. Y a la primera que se pudo, esta gente volvió por la suya, y claro, este señor lo destituyeron también. Bueno, termino señalando que no hay duda que estamos ante una obra clásica. Gramsci dice un libro viviente, sí, en que cada uno de nosotros puede leer y sacar sus propias conclusiones. Yo cuando hice la introducción lo que más me preocupaba era no tratar de dar mi opinión personal, aunque eso es bien difícil, sino ayudar a los lectores muy variados, de distintas ideologías y posiciones, de acercarse a esta obra. Maquiavelo murió el año 1527, a pocos meses que las tropas de Carlos V entraron en Italia e hicieron el saqueo de Roma. El saqueo de Roma fue peor que el de los bárbaros. En ese saqueo participó Pedro de Valdivia como un oficial, que después estuvo acá en Chile como colonizador. Y él muere muy poco después, sin ver cumplido ninguno de sus ideales, porque él tuvieron que pasar 3 siglos, como escribe en un reciente libro un intelectual de izquierda italiano muy bueno, Sorrosa, tuvieron que pasar 3 siglos para que las ideas de Maquiavelo resurgieran en el Risorgimento, justamente, y Italia se reunificara. Lo que demuestra que una derrota en un cierto momento puede tener consecuencias muy largas en el tiempo, mucho más allá de lo que se puede, digamos, pensar. Bueno, estas son como algunas reflexiones que pueden servir para iniciar una conversación, digamos. Y hasta aquí llegaría entonces, Pablo. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, se ofrece la palabra, como se dice. Creo que tenemos una cantidad de elementos históricos, teóricos, qué sé yo, de lectura de Maquiavelo y todo, que podemos dialogar. Quien sea, no sé, Mario, ¿qué le parece? O Coco, como ustedes quieran. Mario, ¿no? La palabra es vuestra, ¿sí? Marito. Pues muchísimas gracias. Bueno, quiero agradecer a Pablo Hidalgo la oportunidad y el privilegio de dialogar con una figura del tamaño de don José Antonio Viera Galo, que como lo refirió Pablo en la introducción y como yo mismo, bueno, fui indagando, pues ha tenido una vida plena de experiencias que ha compartido y que queda muy claro tanto en su escritura como en su oratoria. Una de las cosas que me llamó mucho la atención del prefacio es lo bien escrito que está todo, lo bien expuesto, organizado, la claridad de pensamiento, la habilidad discursiva, narrativa, analítica, que, bueno, la riqueza, la erudición que es evidente en el prefacio, y que ahora, después de haberlo escuchado, veo que, bueno, pues que no solo tiene un gran talento escrito, sino una
una oratoria magnífica, amena, nos ha mostrado un panorama bastante amplio en un lapso muy breve de tiempo, ha sido muy enriquecedor. A mí me deja con muchas resonancias en la cabeza, creo que a todos los presentes también. Y bueno, pues que nos revela no solo su erudición, sino su experiencia vital y política. Bueno, haber participado en el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende a una edad tan temprana y haber tenido que irse a un exilio donde, bueno, pues trabajó en muchísimas cosas, bueno, padeció las dificultades de la inmigración, pero también se benefició del enriquecimiento que esa emigración le procuró. Y bueno, luego su retorno a la patria, bueno, su nuevo compromiso político, su pertenencia al primer gobierno de Michelle Bachelet. También, bueno, pues su tránsito de la democracia cristiana al socialismo también habla de, bueno, pues de una capacidad de adaptarse a las circunstancias, a los tiempos, de una flexibilidad de la que nos acaba de hablar como una de las virtudes que Maquiavelo plantea. Vamos, yo no podría añadir, había preparado algunas notas, pero bueno, frente a esta exposición tan deslumbrante que nos ha hecho don José Antonio, la verdad es que me sucedería lo mismo que me sucedía en Cuba cuando me invitaban a bailar y veía a los cubanos, pues yo que nací con 2 pies izquierdos, me declaraba incapaz de bailar al ritmo de los cubanos, me declaro incapaz de superarlo, aquí dicho de don José Antonio. Yo había, entre las notas que había tomado, estos conceptos recurrentes en la obra de Maquiavelo, que son la idea de honore, gloria, fortuna, necessità, virtud en el sentido de eficiencia, de fuerza de voluntad, pero como nos dice don José Antonio, también de audacia, de coraje y de capacidad del político para adaptarse a las circunstancias. Yo resalto del prefacio los siguientes aspectos. Primero, la vigencia de Maquiavelo. Es, como nos dice don José Antonio, un manual de acción política. Es más que un tratado normativo, es un manual que nos habla precisamente de la acción política, de cómo debe comportarse el soberano, el Estado, llámese príncipe, llámese república, etcétera, en aras de la eficiencia, que es otra vez lo que nos lo acaba de decir don José Antonio, la eficiencia como el baremo por el cual medimos el éxito político y la capacidad de supervivencia, la capacidad de adaptación. Otro de los aspectos que me gustó del prefacio es también el carácter de apelación patriótica que tiene el texto de Maquiavelo, ¿no? Este llamado a expulsar a los bárbaros de Italia, ¿no? Es una exhortación a liberar a Italia de los bárbaros. Y aquí don José Antonio habla de una analogía que me parece brillante, que es cuando equipara a las ciudades-estado italianas fragmentadas ante el impulso y el embate de los bárbaros extranjeros
a nuestras repúblicas latinoamericanas tan desunidas, tan fragmentadas, lo que nos ha puesto en una situación de vulnerabilidad frente a los distintos bárbaros que hemos tenido que enfrentar, ya bien el Imperio Británico o el Imperio Norteamericano, y ahora, en fecha más reciente, el próximo Imperio Chino que se cierne sobre nosotros de manera vertiginosa. Don José Antonio habla de esta idea que yo siempre he combatido, he impartido varias veces cursos de teoría política 1, de introducción a la teoría política, que es esta mala fama de Maquiavelo. Incluso en el mundo anglosajón en el que yo me formé, uno de los nombres del demonio es Old Nick, el viejo Nicolás, que muchos han amalgamado con Maquiavelo, y bueno, que le ha dado esta mala fama en el mundo no solo latino, en el mundo anglosajón, donde Old Nick es este hombre inescrupuloso, ¿sí? Que, vamos, cuando hablamos de la subordinación de la ética, o más que de la subordinación, la emancipación que hace la política de la ética, es decir, ya no lo normativo, ya no el deber ser, sino la primacía del ser, se amalgama con esta cosa de una realpolitik descarnada, inescrupulosa, que no tiene consideraciones humanas de ningún tipo, lo que nos ha llevado, bueno, lo que ha llevado a que, como dice don José Antonio, es un libro que ha sido muy leído a lo largo de los siglos, pero ha sido muy mal leído. Tanto así que, bueno, pues los clichés abundan, ¿no? Tal y como la gente cita a la ligera, absurdamente, una frase de Cervantes que nunca existió, que es la de los perros ladran, señal de que avanzamos, Sancho, que pues cualquiera que haya leído el Quijote sabe que esa frase no existe en ningún lugar del Quijote. Igual, del mismo modo, el fin justifica los medios, que pues todos la hemos buscado y jamás aparece en el libro del Príncipe, y ni siquiera otras fuentes lo atribuyen a Napoleón Bonaparte en los comentarios que se le atribuyen, y tampoco fue él quien la pronunció. Este último comentario me da pie para hacerle una pregunta a don José Antonio, porque bueno, yo quiero decir que como parte de mi formación en el mundo anglosajón, o mi deformación en el mundo anglosajón, la primera edición que yo leí del Príncipe fue yo la tengo. Sí. de Penguin en inglés, que la leí cuando estudiaba el bachillerato en Inglaterra. Cuando vuelvo a México e inicio la carrera de Ciencia Política en la Universidad Nacional Autónoma, me tocó un compañero que era, pues, por lo menos 20 años mayor que todos los demás compañeros del grupo, y que al ver mi edición, con desprecio me dijo, leer a Maquiavelo en inglés, qué horror, cuando además uno proviene de la misma raíz latina, el español es una lengua romance, la traducción al español debe ser infinitamente menor, lo cual, bueno, pues me avergonzó muchísimo y me llevó a adquirir esta otra, la edición de la Constitución Austral, que, como se puede ver, bueno, se ufana de incluir los comentarios de Napoleón Bonaparte. Y bueno, hoy me vuelvo a avergonzar porque don José Antonio nos dice que es falso que Napoleón haya escrito estas reflexiones, lo cual, bueno, creo que me voy a apuntar para la próxima edición chilena de Maquiavelo para enmendar dobles errores, mejor lectura. Entonces, bueno, yo sí le quisiera preguntar esto, cuando dice usted que hay un debate sobre la veracidad de los comentarios de Napoleón, si nos pudiera hablar un poco sobre este debate acerca de la autenticidad.
yo cerraría con otras reflexiones que nos hace este método de las lógicas de los dilemas, que ya ven que los estados son principados o repúblicas, esta idea de las encrucijadas que los gobernantes deben sortear y que deben de hacer, tomar decisiones con gran premura. Y ahora en la exposición oral, lo que nos ha dicho, que para mí es importantísimo, la idea de que, bueno, este es un manual de política práctica, esta emancipación de la política respecto a la ética, pero de esto de que estas lecciones, ¿no?, que son tan vigentes y que aplican a todos los contextos, incluso el presente, vamos, la vigencia me queda muy claro que, por ejemplo, Donald Trump jamás imaginó que iba a venir una pandemia que pone en entredicho la reelección que él ya consideraba asegurada. Lo mismo vale para Putin, para Modi en India, para Erdogan en Turquía, para López Obrador en México, para Piñera en Chile, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, hemos visto cómo, pues, lo de, bueno, el ejemplo más frecuente, lo de la explosión en Líbano, Claro. la fortuna, el azar, cómo del plato a la boca se cae la sopa, no hay programa político que resista al azar, y el escenario puede cambiar abruptamente de un momento a otro, y el estadista que no se adapta con rapidez a las nuevas circunstancias, que no reacciona con presteza a los desafíos impuestos por la fortuna o el azar, pues inevitablemente cae. Esta otra lección que nos menciona don José Antonio, de que las instituciones tienden a decaer, que cada tanto tiempo hay que renovar las instituciones, remozar el contexto. Él habló que el PRI, bueno, muchos creían que iba a ser para siempre. Bueno, ahora estamos diciendo en México que el PRI ni se crea ni se destruye, solo se transforma, ahora se llama Morena. Habló de la concertación en Chile, que fue tan útil para conducir el tránsito a la democracia en Chile, y cómo, bueno, pues también parece que entró en una suerte de no sé cómo, de vacío, de caída, de declive. Y sobre todo esta noción tan importante, tan pragmática que no normativa, es decir, él emancipa. Recordemos que, pues, la política como la veían Platón y sobre todo Aristóteles era un deber ser, era una visión normativa de la política, no era una visión pragmática de la política. Esta idea que nos recalca y nos recuerda de manera tan importante don José Antonio, cuando dice que la política se juzga por sus resultados y no por sus intenciones. Cuando se tiene éxito, la gente está más dispuesta a perdonar los abusos, y ese ejemplo magnífico de cómo, pese a sus crímenes nefandos, Stalin permanece en la memoria histórica de los rusos como el salvador de la patria, el que ganó no la Segunda Guerra Mundial, como le llamamos nosotros, sino la Gran Guerra Patriótica, como dicen los rusos. Muchas gracias. Muy bien, Mario. Aprovechamos, Coco o Tomás, como ustedes quieran, Coco, para tomar las preguntas, y así luego ya pasamos al público y tal, junto a lo que nos diga Tomás. ¿Sí? Si quieren, le entro para... Éntrele, lléguele. En lo que está planteando Mario. A ver, lo primero que me llamó la atención cuando Pablo nos invitó a esta conversación era la idea de una nueva traducción del Príncipe al castellano. Y entonces dije, a ver, ¿de cuándo es la traducción que yo tengo aquí? Yo tengo en la biblioteca de casa de mis padres está también la de Austral, con las notas de Maquiavelo, que esa fue la que leí en la licenciatura, pero la que tengo aquí es una edición que los cubanos piratearon, como siempre.
donde está toda la obra política de Maquiavelo, que usa la traducción que hizo, Luis Navarro en los años 40, 50. ¿No? ¿La puedes mostrar? Perdón. Sí, muéstrala, Coco. Aquí está. Espera. Es una edición de 71 cubana, que lo que hace es juntar las traducciones de Luis Navarro, publicadas en el Ateneo en 1952 en Buenos Aires. Eso quiere decir que tenemos unas traducciones ya muy viejas y que sí vale la pena emprender una nueva tarea de traducción del Príncipe, vista como son las traducciones, siempre son versiones vistas desde nuestro tiempo. Entonces, bueno, por lo tanto, felicito a don José Antonio por haber tomado esta iniciativa, por haber aprovechado esta petición que le hicieron de traducir al Príncipe. Pero me parece además muy relevante el prólogo que presenta, que es todo un estudio introductorio con una lectura que yo comparto de la obra de Maquiavelo, porque no solo es del Príncipe, sino la obra sobre... Yo siempre, cuando he dado cursos de introducción a la ciencia política y tengo que dar a Maquiavelo, siempre prefiero dar los discursos, ¿no? Porque me parecen un texto extraordinario. Los discursos sobre el Real de acá de Tito Livio, pero sin duda alguna el libro más influyente y que hizo a Maquiavelo un clásico, pues es El Príncipe. Y la lectura que hace don José Antonio en su estudio introductorio en este prólogo, es una lectura esencialmente republicana, vista desde la perspectiva del republicanismo de Maquiavelo. Y esa lectura yo la comparto. Pero una de las ventajas de este prólogo es que no se queda solo en eso, sino que también expone las otras lecturas posibles. Y sobre todo esta lectura, que ha sido muy común y que está en las notas atribuidas a Napoleón de la edición esa de Austral que nos enseñó Mario, de el Príncipe como un libro prescriptivo para la maña política, ¿no? Para la astucia política. Como la virtud se traduce más en astucia que en cualquier otro, más como astucia que como cualquier otro epíteto, ¿no? Y como el político tiene que ser sobre todo un zorro astuto que tenga características de león, pero que utilice la astucia sobre todo para lograr sus fines, y como dice, y como cita don José Antonio en el prólogo a Sarmiento, con el fin fundamental de tomar y conservar el poder. Y lo interesante de la cita de Sarmiento en el prólogo de José Antonio es que dice Sarmiento, el error está en considerar que el fin de la política es conservar el poder, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que convierte al hecho político qué es lo que le da un sentido ético al hecho político? Pues que los objetivos de la política no son solo conservar el poder, sino lograr determinados reformas, cambios, avances en la sociedad. Entonces, me parece a mí que, para resumir, que la lectura que hace don José Antonio en el prólogo de Maquiavelo es muy atinada, es muy interesante y además es comprensible. Pero yo le quiero entrar a la política de hoy y a lo que se deriva para la política de hoy de una lectura de Maquiavelo. Y para eso me voy a ir a una parte del prólogo de don José Antonio que se refiere concretamente a esta lectura de Maquiavelo, que como él bien dice, pasa por Althusser, pero que hace los teóricos del populismo, sobre todo Laclau y Chantal Mouffe, ¿no? Y dice don José Antonio, después de correctamente decir que la principal lectura marxista latinoamericana viene de Gramsci, por supuesto, y pasa por Mariátegui, a través de Mariátegui, por supuesto que esto es así, pero dice, en una línea más cercana al Althusser y en paralelo con Negri y Tronti, los teóricos del populismo latinoamericano como Ernesto Laclau han utilizado a Maquiavelo para sostener el momento creativo y constituyente de los movimientos populares que, desafiando las instituciones republicanas estrechas, plantean la refundación del Estado. Movimientos por lo general liderados por lo que estos autores consideran un príncipe nuevo, encarnado en un líder civil o militar que es seguido por su carácter fuerte y su carisma.
enfatizan el enfrentamiento entre el pueblo y la élite, y el primero sería portador de la liberación. De Maquiavelo rescatan la importancia del conflicto en la política y de Gramsci la lucha por la hegemonía, pero restan valor a las instituciones de la democracia representativa. Prescinden totalmente de la importancia que el florentino atribuía a la ley para exaltar solamente la acción política transformadora del líder. Laclau sostiene que el populismo se presenta a sí mismo como subversivo del estado de cosas existentes y también como el punto de partida de una reconstrucción más o menos radical de un nuevo orden una vez que el anterior se ha debilitado. También afirma que un rasgo definitorio del populismo es el pasaje de la petición democrática al reclamo popular, una fase en la que el pueblo establece una frontera antagónica para enfrentar al poder. Así, la razón populista fractura la sociedad en dos campos irreductibles que disputan la hegemonía. Esto, que podría pensarse más como una descripción de Laclau de fenómenos existentes en América Latina que han ocurrido, se ha convertido en una estrategia de actuación en los últimos tiempos, ¿no? Es decir, ha sido reivindicado este planteamiento como una estrategia de actuación. Y creo que este es un tema que tenemos que poner especial atención en el análisis político contemporáneo de América Latina hoy, porque esta lectura de Maquiavelo a través de Laclau es la que ha llevado a que se reivindiquen movimientos como la revolución, el socialismo del siglo XXI de Chávez en Venezuela y sus epígonos, ¿no? Evo Morales, en Bolivia, Correa, en Ecuador y hoy en México, López Obrador. Cuando leo esto, oigo el discurso de buena parte de los intelectuales de izquierda que están detrás del López Obradorismo hoy, y también oigo ecos de esto en el propio discurso de López Obrador. El pueblo bueno, con todas las virtudes, encarnado en su movimiento y por supuesto representado por él mismo, contra las élites que son conservadoras, neoliberales, y fifís, por su uso del lenguaje popular, impostado, en su uso impostado del lenguaje popular, y sobre todo esta idea de que lo que ocurrió en las elecciones de 2018, y esto cito a uno de los intelectuales del López Obradorismo, Gibran Ramírez, fue la conquista de la hegemonía a través del voto. Y hay en este discurso todo esto que dice don José Antonio aquí. Un desprecio por la legalidad, un desprecio por las instituciones. No hay que olvidar la famosa frase de López Obrador después de la elección en la que fue derrotado en 2006, al diablo con las instituciones, ¿no? Y por supuesto, la idea de que el caudillo carismático encabeza el cambio y que ese cambio encarnado en él hace tabla rasa del pasado y por lo tanto lo que representa el triunfo del pueblo frente a las élites. Y esto nos está llevando a poner en riesgo seriamente toda la institucionalidad de la democracia representativa. Por supuesto, a partir de una crítica que también don José Antonio menciona, que es la crítica a los fallos de las transiciones, ¿no? A las limitaciones de las transiciones, estas transiciones que resulta que fueron fallidas porque no nos llevaron al paraíso. Bueno, esta lectura creo yo que hoy es especialmente problemática para lo que está ocurriendo en América Latina. Nos presenta realmente un espacio para la reflexión en el que yo quisiera, desde luego, que don José Antonio nos diera su opinión. Estupendo. Bueno, Tomás, por favor. Sí, en honor al tiempo, yo quería trabajar 3 ideas principales, básicamente. Bueno, primero en relación a la traducción, en realidad, que sin duda, junto con agradecer la presencia de don José Antonio, la traducción sin duda tiene que traer algunos conflictos en relación a la palabra Estado, por ejemplo. En tanto aparece, me imagino que, por lo que tengo entendido, también aparece de repente camuflada como poder, como gobierno, incluso como territorio organizado, de algunas otras lecturas que tuve respecto al mismo documento. Entonces, me imagino que tiene que haber un trabajo
significativo de cara a la interpretación de lo mismo. Por eso se agradece estos ejercicios. Pero en específico quería remitirme a 3 ideas que para mí son centrales de la lectura, que nos retrotrae de alguna u otra manera en lo personal el proceso, la lectura del Príncipe, en tanto también al pregrado. Recuerdo que fue imposible no sumergirme en mis apuntes anteriores para conocer también lo que estaba pensando años atrás respecto a esta lectura, y cómo también hoy día voy viendo los cambios en mí y en la lectura del documento que se nos compartió, ¿no? En específico quería relacionarme con 3 elementos. Primero, Maquiavelo como republicano pero pesimista. Lo segundo, a elementos de poder y subordinación. Y un tercer elemento que es el conflicto, el cambio de las instituciones. Republicano pero pesimista, que es Maquiavelo, como sabemos, era republicano, ¿cierto? Contra la monarquía. Le costó eso, cárcel y tortura por lo demás. En la República Florentina, cuando estaba a cargo, ¿cierto?, con Soderini, fueron protagonistas de uno de los gobiernos que parecieran ser más democráticos desde la época de los comunes medievales. Sobre todo porque amplió las bases electorales y creó un consejo, ¿cierto?, el Consejo de los 500. En ese sentido, como bien decía José Antonio, ¿cierto?, hace un momento, no era una democracia plena, eso lo sabemos. Pero en definitiva, esto generó tal impacto que a la vuelta los Medici tomaron el salón donde funcionaba este consejo y dicen que lo transformaron en los establos, como una especie de vendetta, ¿cierto?, a los republicanos y a sus funcionarios. Pero además, él tenía una lógica secular de funcionar, ¿cierto? Consideraba a la religión como un instrumento, ya en esa época, ¿cierto?, lo planteaba como un instrumento de dominación, de poder y la conservación del mismo. En palabras de una de las traducciones que también encontré, que los ordenamientos antiguos de la religión, según Maquiavelo, los cuales han sido tan poderosos y de tal calidad que mantienen a sus príncipes en ese estado cualquiera sea su modo de proceder y de vivir. Pero a su vez, a pesar de este ánimo republicano, ¿cierto?, y secular, básicamente es pesimista porque creía que después de acabar con la tiranía, y en esto me gustaría que me pudiese corregir o no don José Antonio, la humanidad tiene propensión a abusar de la libertad, provocando un regreso a los regímenes autoritarios. Eso en un primer momento. Lo segundo, en relación al poder y la subordinación. Como todos sabemos, ¿cierto?, se considera a Maquiavelo como parte fundador de la ciencia política. Intenta separar las visiones normativas de lo puro y lo científico, como decían nuestros otros compañeros de panel, de lo moral y el poder, un ejercicio más bien pragmático en sus lecturas. Pero en la actualidad, Maquiavelo también tiene a su haber, en el fondo, el destruir el retrato de un buen gobernante. Pero no lo hace con fines propagandísticos, ni mucho menos. Él lo hace en honor a la verdad, en ese espíritu que tenían los científicos que caracterizaba el Renacimiento. Nos instruye que el ejercicio del poder va de la mano de una actividad que a ratos pareciera ser criminal. Esto para mí cubre también como una lógica más bien, a ratos una lectura subversiva del quehacer, no en este caso de los gobernantes, sino que derechamente del pueblo. Porque nunca prescribe ni nunca invita al pueblo a seguir al príncipe como tal, a obedecerlo. Al contrario, muestra cómo el príncipe ejerce una especie de dominación abierta, en realidad, a través del ejercicio de un poder absoluto. En definitiva, se desmarca de la hipocresía de la lectura del poder. Su fin también es mostrar que no se puede gobernar de manera inocente y que el poder se ejerce. Por tanto, existen lógicas de subordinación detrás de aquel. Y lo último, también para ejercicio de esta reflexión, que el conflicto, el cambio de las instituciones, ya lo han tratado anteriormente ustedes, ¿cierto? Lo nombraron. De hecho, usted, don José Antonio, nos exhorta, de hecho, en algún momento de la lectura, usted dice, ¿cómo no traer a colación a Maquiavelo cuando afirma que toda sociedad está atravesada por la tendencia de los poderosos a abusar de su autoridad y la del pueblo a defender sus derechos y libertades? Nos pregunta usted. De cómo entonces se resuelve ese conflicto va a depender, según el Florentino, la suerte de la sociedad. Si hay mecanismos institucionales para encauzar el conflicto, como en la antigua Roma, la libertad sale fortalecida, nos dice usted. De lo contrario, como ocurriría en Florencia, la república decae sumida en la inestabilidad. Con esto termino haciendo una comparación también, o trayendo a colación en realidad,
a un poeta y activista bien conocido, padre de la contracultura, dicen algunos norteamericanos, a Kenneth Rexroth. Él escribe un ensayo, no recuerdo bien el año, no logré encontrar la cifra, sobre Maquiavelo y nos advierte unas dimensiones especiales del príncipe. Y con esto termino. Él establece que el fin de la política para Maquiavelo es el hombre y la mujer, no el Estado. Tampoco creyó que la guerra es la salud del Estado, a pesar de que en la Italia renacentista esa era la condición permanente. Nunca dijo que el fin justifica los medios. Consideró en detalle qué medios deben emplearse para qué fines, conceptos en extremo diferentes. Maquiavelo sabía que el bien social solo es el bien de la multitud de hombres y mujeres individuales y que florece en un contexto dinámico, nunca estático. Maquiavelo comprendió, acaso mejor que Marx, dice, que las fuerzas que se ocultan detrás de las contradicciones de la política son las luchas y el conflicto, pero consideró que una buena constitución debería de hacer uso del conflicto social en vez de reprimirlo, y que esto puede ser el combustible que hace funcionar el motor de una sociedad o el fuego fatuo que la destruye. Esas reflexiones quería compartir con ustedes en relación a estos tres hitos que para mí son muy significativos en relación a lo republicano, pero pesimista, el poder y la subordinación, el conflicto, el cambio y las instituciones. Entonces ahora lo que los queremos invitar es a que... Déjame hacer una preguntita nomás. Yo Adelante. Presenté. Ya, una preguntita. Gracias. Muy breve, porque ya tenemos pasado tiempo y todo, pero muy breve, José Antonio, si me permite. Yo sé que está cargado de preguntas, pero me pareció, mis colegas, los tres, realmente con entradas y percepciones muy notables. Lo de Jorge Javier me pareció muy interesante. Y la pregunta que yo diría es, a partir de lo que hoy día se diría la sociología de las élites, cómo funcionan, qué poder tienen, ¿no es cierto? Y todo este asunto, que es lo que a mí me devela muy claramente el texto de Maquiavelo, ¿no es cierto? Los mecanismos del poder, de la trastienda del poder, tal cual son, ¿no es cierto? Con toda la brutalidad que eso puede tener y todo. Pero bueno, a partir de ese elemento, la pregunta a mí es muy simple, es, siendo un demócrata convencido, nosotros que participamos en un proceso de refundación de la izquierda, cuando pensaba que era tomar el poder y una cosa muy instrumental, ¿qué pasa con la democracia representativa que parece tan interrogada hoy día? ¿Qué vamos a hacer? Lo único que uno ve es lo que mencionan mis colegas, es decir, el uso desnudo del poder, el carisma y la destrucción de las instituciones. Entonces, de pronto, hablar de democracia representativa es como predicar en el desierto, es como que nadie te va a votar, ¿no? La ira social, como decía un sociólogo alemán, la ira y la rabia va por otro lado, no va por la ira, por el lado del laborismo, por el lado de la socialdemocracia, las banderas van por otro lado. Entonces, ¿cómo uno restablece un orden, digamos, cuando uno viene de una tradición profundamente liberal, pero socialdemócrata? ¿Cómo es posible reponer aquello? Eso. Toma, ahí estamos, finito. Don José Antonio, bueno, comprimir para que hable nuestro público y tal, pero igual, usted verá. Son muchos temas, ¿eh? Y daría como para... Yo voy a decir algunas cosas. Respecto de lo de Napoleón, yo también dudé si colocarlo, pero viendo y estudiando, me di cuenta que hay una controversia y que la mayoría piensa de que esos fueron escritos por después de la derrota de Napoleón, para desprestigiar a Napoleón. O sea, no hay ninguna certeza de que Napoleón haya dicho eso. Entonces, ante esa circunstancia, yo lo omití. Sobre los cambios y la fortuna, yo solo puedo dar un ejemplo vivido, digamos. Cuando estaba yo en el gobierno Michelle Bachelet I, que tenía todo un programa, etcétera, nos llegó la crisis del 2008, la gran crisis subprime. Y poco a poco, como gobierno, hicimos 2 reuniones y al final tuvimos que cambiar el programa, o sea, el registro de la acción. Y el eje único prácticamente de los 2 últimos años del gobierno Bachelet fue enfrentar la crisis. Y eso la llevó a ella a terminar
con un 80% de popularidad, Así es. y al gobierno con un 60%. Y eso le permitió volver. O sea, la capacidad que alguien tiene de decir, muy bien, yo me proponía A, pero resulta que yo tengo que hacer B. Bueno, es así la vida, le tocó. No estaba en el registro, digamos. Sobre el populismo, yo creo que merecería todo otro encuentro. Encuentro toda la razón lo que dice Jorge. Para mí es muy sorprendente, habiendo vivido en Italia, que ciertos líderes o intelectuales de izquierda se remitan tanto a Toni Negri. Toni Negri era como... Lota continua. Sí, pero era en la frontera con las Brigadas Rojas, o Así sea, es. bueno, o sea, contra la izquierda, o sea, no digo contra el Partido Socialista, contra el Partido Comunista, etc. Pero bueno, y acaba de o tiene un libro largo sobre el proceso constituyente, donde la idea del proceso constituyente ya es como, no sé, no es como en Chile lo que estamos discutiendo en una nueva constitución, sino que es como que el pueblo se constituye contra las multinacionales, y, bueno, en fin, una cosa muy... Pero lo más interesante, sorprendente para mí cuando yo estaba en Argentina, fue descubrir que en el gobierno de Cristina Fernández el populismo era considerado no un epíteto negativo, sino una calificación positiva. Y por tanto, habían muchos seminarios sobre la razón populista de la CLAU. Y la Cámpora se constituye, en parte, más allá de ser un grupo de poder o de una nueva generación, más, llamémoslo entre comillas, más a la izquierda del peronismo, se constituye como referencia ideológica a la CLAU. Pero después, cuando tuve que escribir este prólogo, me fui topando en un viaje a Italia con toda una enorme literatura que hay en Italia y en Europa en general sobre los teóricos del populismo de derecha, no los teóricos del populismo de izquierda. Y yo cito ahí a una que es Chantal, ¿no? Chantal del Sol. Ah, Chantal del Sol. No, Chantal del Sol, en que ella justifica la reacción, por ejemplo, del sector de Le Pen y todo eso, contra las élites cosmopolitas. O sea, es el mismo raciocinio, pero al revés. Y eso explica por qué en algunas votaciones el electorado que es de izquierda en algunos países, cuando se sienten desilusionados, muy fácilmente votan después por el populismo de derecha. O sea, entre populismo de izquierda o populismo de derecha hay también algún vaso comunicante. Y nosotros lo que tenemos hoy día en el mundo más fuerte es el populismo de derecha, comenzando por el señor Trump, y siguiendo por el señor Erdogan, y el señor Bolsonaro, y después en Hungría, y en Polonia, bueno, y así, y en Filipinas, etc. Ahora, a mí me sorprende, digamos, que se exalte el populismo de izquierda como una opción que puede ser fructífera. Cuando toda nuestra historia está jalonada, digamos, de experiencias fallidas, de líderes de todo tipo. El único fenómeno que uno pudiera tal vez señalar, si es que lo quiere considerar así, es el peronismo y su permanencia en el tiempo, que es muy sorprendente. Ahí yo cito un libro buenísimo de Alain Rouquier que se llama El siglo de Perón, donde analiza cómo el peronismo se ha ido transformando y se va adaptando a las nuevas circunstancias y sin embargo permanece como una cultura. Pero todas las otras experiencias populistas como se han agotado en sí mismas sin mayor éxito de ningún tipo. Me sorprendió el otro día ver en un diario chileno, cuando hacen de los partidos de la oposición, cuáles son como los referentes ideológicos, ver 3 o 4 partidos de nuestro Frente Amplio, se llama, que sería la reagrupación de los partidos que están a la izquierda del Partido Comunista, para entender, ¿no? Y que representan un poco los jóvenes que vinieron con el movimiento estudiantil, que varios de ellos citan
a Chantal Talmud, Mouffe. en este caso, Sí. sí. Yo digo, ¿habrán leído? ¿Sabrán lo que están citando? Buena pregunta. O es que citan así porque sí. Yo creo que hay todo un problema, y comparto con Jorge, y merecería una reflexión mucho mayor. Y yo desconozco un poco la realidad mexicana. Fui a una misión de intercambio de experiencia al comienzo del gobierno de López Obrador, y claro, me sorprendió, digamos, el equipo joven que me tocó, como la convicción con que hablaban, digamos. La cuarta reforma y que vamos a hacer esto y lo otro, etcétera, como si fuera todo tan simple, digamos. Pero bueno, es todo un tema. Lo otro, sobre la formación anglosajona, yo creo que yo me he dado cuenta que la gran bibliografía que se cita sobre Maquiavelo es anglosajona. Y claro que hay gente muy importante, pero nuestros cientistas políticos desconocen en general la bibliografía italiana, que son los que tienen más pertinencia para hablar de este señor Maquiavelo, digamos. Y yo ahora que estuve en Italia antes de la pandemia, paseando por la librería Feltrinelli, me di cuenta que habían salido 5 o 6 libros últimos que en América, bueno, no están traducidos al español y aquí no se conocen. Por ejemplo, un libro buenísimo de Azor Rosa, otro muy bueno del presidente del Instituto de Estudios del Renacimiento, ahora no recuerdo el nombre, que se llama Razón y Locura, en Maquiavelo. Bueno, en fin. Entonces, yo creo que nosotros tenemos como un sesgo, porque claro, nuestros profesionales van a estudiar después a Estados Unidos, Inglaterra, no sé qué, y está bien. Pero cuando hablamos de temas, en este caso, como decía Mario, digamos, de Maquiavelo, también sería bueno volver a ese punto. Sobre la religión, fue un tema que no quise tocar porque es muy complejo. A ver, lo primero es que he llegado al convencimiento que Maquiavelo seguía a Lucrecio, que estaba de moda en esa época, y por tanto él era un materialista. O sea, él seguía, digamos, las teorías de los átomos, etc. Pero él no lo dice nunca, porque claro, decir eso, a pesar que estábamos en el Renacimiento, le podría haber costado la vida incluso. Ahora, él desliza muchas críticas a la religión católica de la época, sobre todo al papado, digamos, y al rol político del papado, pero él no hace ninguna mayor consideración respecto, digamos, del cristianismo como tal. Y además de eso, en algunos pasajes le exalta la religión pagana, la religión de la época, digamos, del Imperio Romano. Bueno, son temas muy complicados, o sea, yo no quise meterme en ese lío. Sobre esto de que él describe, digamos, el poder como tal, decía Tomás, el abuso del poder. Bueno, es así. Ahora, en eso no es tan original, porque lo mismo hicieron historiadores clásicos, por ejemplo, Tucídides, o en Roma, lo mismo hizo Suetonio o hizo Tácito. O sea, ellos también describieron el poder imperial de una forma descarnada. E incluso dicen algunos que la Eneida de Virgilio, que se supone que era toda una loa al emperador Augusto, está llena de un subtexto que es una crítica tremenda a la figura del emperador y una añoranza de la república. O sea, en el fondo Maquiavelo también sigue, bueno, a Tito Livio, o sea, toda esa cultura clásica que trató el poder también en forma mucho más. Lo que pasa es que durante la Edad Media lo que predominó fueron libros que trataban de decirle al príncipe cómo debía ser, al gobernante virtuoso, digamos, al buen gobernante. O sea, eran como prescripciones. Ahora, otra cosa que después no lo seguían, hacían lo que les parecía. Pero ahora,
sí yo hago referencia porque los jesuitas españoles que atacaron a Maquiavelo por considerar que abusaba de la razón de Estado, sin embargo ellos también descubren que hay una razón de Estado buena, que es cuando sirve a la iglesia. O sea, tampoco pueden ellos prescindir de un cierto maquiavelismo, pudiéramos decir. Bueno, y los conflictos, lo dije y lo repitió Tomás, yo creo que los conflictos no se suprimen. En esto hay como una ruptura bien grande con todo el pensamiento, digamos, de la Ilustración hasta Marx. Porque ahí hay la idea de que se puede formar una sociedad armónica, que desaparecen las causas de la alienación, de la explotación, y que va a llegar un momento en que va a haber una sociedad donde todos vamos a vivir en forma mucho más humana. Bueno, este hombre tiene una visión distinta, digamos. No es que él se resigne a la explotación, pero él se da cuenta de que hay, digamos, ciertas causas que son más estructurales de los conflictos humanos en la política, que subsisten aún en las sociedades que pudiéramos llamar que han superado las causas de la explotación capitalista. Por algo Stalin lo tenía prohibido. Porque, claro, porque era muy fácil decir, el partido representa a los proletarios, yo soy el jefe del partido, yo represento a fulano, no hay conflicto, etc. Bueno. Ahora, sobre la democracia representativa, yo creo que hoy está desafiada. Eso no cabe duda. Hay ese libro tan bueno de estos americanos sobre las causas del declino de la democracia. Bueno, hace referencia a lo que sucedió en América del Sur y particularmente en Chile, pero sobre todo a la situación en los Estados Unidos. O sea, que haya autoridades en los Estados Unidos que digan que temen de que no se respeten los resultados electorales. Es decir, o sea, nunca nosotros habíamos visto algo semejante, digamos. Y que el presidente de Estados Unidos diga de que el voto digamos, por correspondencia puede ser fraudulento. Bueno, eso tampoco. O sea, nosotros estamos en un periodo complicado, porque hay muchos líderes autoritarios que son populares y que aparecen como una sociedad, digamos, menos tensionada. Digamos, desde luego Rusia, pero Turquía, por ejemplo. O sea, un cierto islamismo, bueno, para no hablar de Irán y qué sé yo. Y después está el modelo autoritario oriental, que a veces puede ser, por ejemplo, como en la República China, pero a veces también puede tener una forma democrática, pero que es bastante autoritaria. Entonces, nuestras democracias en la América Latina, que son siempre tan débiles, que están siempre ahí como en vilo, necesitamos defenderlas, yo creo, eso es lo importante. Porque lo que viene después ya lo sabemos. Es siempre algo malo, lo que sea. No he visto yo nada en que después diga que está perfecto, digamos, sino que es un desastre. Ahora, si uno pasa de arriba abajo toda la América Latina, todo está hoy día en crisis y en una situación muy difícil. Por ejemplo, la situación colombiana es compleja con Uribe preso, con todos los asesinatos que ha habido de las ex-FARC. En Ecuador hay una ruptura, bueno, digamos, profunda. En el Perú hay una inestabilidad por los gabinetes. Ahora no sé si le habrán dado hoy día el pase al nuevo primer ministro, ex comandante o ex jefe militar, con 2 militares más. En Bolivia nadie sabe qué va a pasar porque tenían cortados los caminos y no, bueno, una situación bueno, en Brasil ya sabemos. La Argentina sigue atravesada por esa grieta profunda que divide peronistas y no peronistas, y dentro del peronismo hay muchas tendencias. Y claro, hay pequeños países que están más estables, digamos, como Uruguay o Paraguay, gobernados por gobiernos de derecha, pero que no pasa gran cosa. Y no he nombrado Venezuela, o sea, y después de México mejor hablan ustedes, digamos.
y bueno, y de Centroamérica tendríamos que... Entonces es un momento muy difícil, digamos. Y en el caso chileno, nosotros no sabemos, no tenemos idea si va a venir, después que pase la primera ola de la pandemia, si va a volver un estallido social con algunas manifestaciones muy violentas. No sabemos si eso va a influir o no en el proceso político electoral que tenemos el próximo año. Tenemos una situación muy agravada en la Araucanía, pero muy agravada, digamos, con camioneros que amenazan con cortar el país y desafiar al gobierno, un gobierno muy impopular. Bueno, en fin, ¿para qué vamos? Ya entraríamos en discusiones coyunturales, pero no estamos en Chile en el momento, digamos, de la tranquilidad, estamos en el momento del día a día. O sea, queremos que pase el plebiscito, ganar el plebiscito, que ojalá todo esto sea pacífico, que después me gane el elección. O sea, pero no sabemos. Bueno, hasta aquí yo llegaría porque no sé si alguien más quiere hacer preguntas, etcétera. Sí. Opiniones, no sé. Hay dos palabras. Primero Rogelio y luego Juan Claudio Vera. Rogelio, te voy a habilitar el micrófono porque parece que lo tienes silenciado. Ahí sí. ¿Rogelio? No te oye porque se fue del... Se fue de la cámara. Fue a la cámara. Parece que hay una bandera que nos puso simbólica, Rogelio. Se sabe lo que... Claro. No, una bandera en la cortina, yo creo. No, te estoy diciendo. Partamos con Juan Claudio Vera, entonces. Jean-Claude Van Damme. Sí, hola, buenas. Profesor Viragallo, muchas gracias por participar y profesor Hidalgo también. Bueno, usted se quería alejar un poco, ¿cierto?, de esta situación coyuntural que mencionó al final, pero yo quería incluso, lamentablemente, volver a eso. Lo que pasa es que es complejo aplicar Maquiavelo en los contextos de las democracias liberales contemporáneas y a los mismos fundamentos sociales de la política. Sin embargo, yo creo que hay fósiles que a 500 años, más de 500 años, ¿cierto?, del príncipe no pierden su esencia semántica. Hay elementos como la incertidumbre continua y la capacidad de ejercer el poder con cuotas de fortuna como primer elemento, y también un tema que aquí quiero resaltar, que es sobre los humores divergentes y el conflicto perpetuo. La solución que se estriba en Maquiavelo desde una hermenéutica, ¿cierto?, más de republicanismo y humanismo cívico, es el equilibrio. Según un autor que no sé si lo conocen, se llama Claude Lefort, entre quienes buscan oprimir y entre quienes buscan liberarse. Y ahí, en esa tensión, ¿cierto?, yo intento, o se me viene a la mente, el estallido social, ¿cierto?, que ocurrió en Chile el año pasado. Aquello sin negar la naturaleza humana, que es inevitable de la política y que es de guerra, de conflicto, ¿cierto? Hay en Hobbes y Maquiavelo hay una tendencia similar respecto a la naturaleza humana. Maquiavelo, sin embargo, otorga una solución al conflicto, una tendencia de solución y a las pasiones mediante el equilibrio, ¿cierto? Porque entendamos que también el marxismo, como lo planteó también, plantea un cese del conflicto, pero que no tiene una viabilidad práctica, según la interpretación de Maquiavelo, puesto que la superación, ¿cierto?, de las clases es, no sé, es distópico, no es una solución a la perpetualidad del conflicto entre humanos. Tampoco el mercado, el mercado, ¿cierto?, la sociedad de mercado. De hecho, se entiende que en Maquiavelo la eficacia de la política tiende a los buenos resultados para toda la sociedad, no únicamente para el príncipe. Y quizás eso se ha malinterpretado también por los autores que leen a Maquiavelo o que lo interpretan. En el caso chileno, ¿usted cree que la solución para alcanzar este equilibrio puede darse mediante este plebiscito, este proceso constituyente, aun cuando puede ser algo pretencioso de reducir parte del aporte de Maquiavelo a esta circunstancia coyuntural específica, considerando incluso que los acuerdos y los órdenes sociales son perecibles, ¿cierto? No son permanentes. Esa es como la pregunta.
Mira, yo pienso que el proceso constituyente, si tiene éxito como esperamos, puede dar origen no a una república ideal, no a un Estado perfecto, sino que a una cuarta república en Chile, o sea, por los tipos de constitución, y que en esa cuarta república nosotros fuéramos capaces de establecer algunos mecanismos que fueran efectivos de contrapoder, o en el área del control y en el área de la participación. Ahora, es muy fácil decirlo, pero no es tan simple, ¿cómo se llama?, materializarlo, porque fuera del ombudsman o de algunas otras experiencias, bueno, aquí está Francisco que debe conocer varias más, no es tan simple, digamos, creo yo, buscar instituciones que defiendan al ciudadano, porque la democracia, como la conocemos, está pensada como que la soberanía se delega su ejercicio periódicamente y que se ejerce, pero no está tan claro, digamos, cómo yo como ciudadano, una vez que delegue, voy a defenderme a lo mejor de cómo lo están haciendo, ejerciendo la autoridad en quien yo lo he delegado. Claro, por ejemplo, leyes de transparencia han sido importantes, acceso a información pública, rendiciones de cuentas, y después los mecanismos clásicos de control jurisdiccional, o en el caso nuestro la Contraloría, en fin. Hay mucho, pero el estallido vino a señalar que los mecanismos que hoy existen en la sociedad chilena, institucionales, no son suficientes para defender a la gente. Ni el Servicio Nacional del Consumidor, bueno, no tenemos defensor del pueblo, ni los tribunales que son muy lentos. Entonces la gente se sintió estafada, digamos, por lo que consideran como una élite que de alguna manera, a pesar de sus disputas internas, la ven más bien como que forman parte de un gran entramado, digamos. Entonces, ¿cómo volver? Ese yo creo que va a ser uno de los grandes desafíos del proceso constituyente, cómo establecer algún sistema democrático, representativo obviamente, con participación ciudadana donde corresponda, y al mismo tiempo con algunos mecanismos de defensa, de control, en que el ciudadano no se sienta desamparado. El profesor Francisco Zúñiga fue exhortado directamente, no sé si tiene algo que comentarnos. Por la mesa y José Antonio también, que lo mencionamos. ¿Dónde está? Yo, muy breve, primero agradecerle Hola, a Paulo. hola, qué gusto. Ahí está con José Antonio. Este coloquio con José Antonio y buenos amigos. Quiero recordar una pequeña anécdota que ocurrió allá por los años 80, de que me tocó asistir a un coloquio con José Aricó, a propósito de la traducción que él dirigió del Capital. Y había una discusión muy dura acerca de las ventajas de la traducción de Siglo XXI Editores frente a la del Fondo de Cultura Económica, hecha por Wenceslao Roses, o la traducción apócrifa de la edición francesa del Capital. Esta discusión, a mí, muy joven, me parecía una cosa muy extraña. Esto que discutieran tanto por la pertinencia, la idoneidad de la traducción del Capital. Pero con el tiempo descubrí que efectivamente, traditores, el riesgo de la traducción es tradicional. El texto del autor que uno traduce. Espero que José Antonio haya vencido ese riesgo, esa sentencia. No estoy seguro. Pero el prefacio es una invitación a valorar la política como una actividad, con una dimensión agonal, con una dimensión arquitectónica, con conflicto, con integración, con una actividad práctica en que está el interés superior de la salud pública. Eso es lo perenne, y lo que hace al texto de Maquiavelo es ser clásico, es ser perenne, después de 5 siglos.
Te felicito, José Antonio, por la tarea acometida, porque además es distinto pensar sobre Maquiavelo habiendo ejercido poder a no haber ejercido poder. Como decía Carl Schmitt, es distinto hablar de la política desde el poder a hablarlo desde fuera del poder. Espero que cuando leas la traducción te parezca aceptable. Muy bien. Tomás, ¿qué tenemos? ¿Tenemos alguna otra opinión? Bueno, no al tiempo también. Vamos Sí. cerrando. Sí, Borja García, no sé si el doctor Borja siempre es uno de nuestros panelistas también en otros programas y qué sé yo. No sé si Borja siempre junto a Francisco quiera abordar. Ahí algo comentamos con el doctor Borja García. Un pequeño comentario, si se me Hola. permite. Hola, saludar. Ahí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, felicitar a don José Antonio por tan notable prefacio y disculparme porque siempre aparezco de una forma un poco soberbia con el tic de doctor, pero gajes del oficio. Siempre, ya sabéis que Zoom es la plataforma que se emplea para todo lo que son las ponencias y ya automáticamente sale así lanzado. Hay un aspecto que eso sí lo quería comentar porque el Príncipe, yo he sentido siempre una predilección especial por el libro. Considero que tiene total vigencia. No creo que sea para nada un fósil, ni que tenga que ser olvidado en los anaqueles de las universidades. Y al igual que don Mario, yo cuando llegué a México también me hice con mi versión de Austral, moderna, que como se puede leer en la portada también está comentada por Napoleón Bonaparte, ¿Verdad? falsamente. Falsamente. Eso es apócrifo, ¿no? Eso no es totalmente... Sí, ya completamente ha quedado demostrado, pero muy útil, muy práctico el libro. Y hay un aspecto que creo que tiene también mucha actualidad en relación a lo que había comentado también don Jorge al principio de la ponencia, y es el análisis que hace Maquiavelo respecto de los ejércitos mercenarios y los ejércitos auxiliares, que considero que podría ser reinterpretado también atendiendo al prefacio de don José Antonio, en alusión a América Latina, de cómo se está produciendo una securitización excesiva, tanto desde la vertiente de privatización de la seguridad como esa eterna intervención de Estados Unidos en la zona. Es decir, de una parte tendríamos ejércitos mercenarios, las empresas de seguridad que lamentablemente en México, por razones obvias, han tenido ese auge, sobre todo de la última década, y de otra parte, la intervención estadounidense que vendría ejemplificada en los ejércitos auxiliares. Pero en todo caso, es simplemente una proposición de tema. Concuerdo completamente con don José Antonio, el análisis que hace Althusser de todo lo que es la obra del Príncipe, ese, ¿cómo se llamaba la obra? El Príncipe y nosotros, creo, que es muy útil como libro de lectura. Yo creo que todo estudiante debería de leerlo. Y en conjunto, agradecer nuevamente a todos los intervinientes porque ha sido muy interesante. Siempre se agradece el poder hablar y escuchar en relación a Maquiavelo. Muchas gracias, Borja García. Puedo hacer una observación, porque es un tema muy actual ese, sobre todo en la crisis venezolana, porque uno de los grandes errores de la oposición venezolana es haber confiado en una suerte de presión y si no alguna intervención norteamericana en Venezuela. Y si eso hubiera llegado a ocurrir y hubiera tenido éxito, pongamos toda esa hipótesis, el gobierno que ahí se hubiera establecido seguramente habría sido considerado a poco andar un gobierno títere, un gobierno, bueno, en fin. O sea, yo creo que ese ha sido un error gigantesco que han tenido. Bueno, y hasta después todo ese lío que hubo en Miami, en fin, etc. Sí, concuerdo totalmente. Bueno, ¿Qué dice Tomás? Ya siendo en Chile las 10 de la noche, en buen ¿Ah, sí? punto. Hay que cenar un poco más tarde, hay que tener unas cositas para picar acá, hay que tener, claro, con un Rappi, así que vaya en un motito. Mario, agradecemos a Matilde Pantoja, bueno, igual, a Rodrigo Vargas, Sandra Zapata, a Ulises González, Juan Claudio Vera, muchas gracias, a Luca Urrutia, especialmente me pidió de México, también ahí lo veo,
a Juan Claudio Vera, excelente, uno de nuestros estudiantes, fantástico. Bueno, Isaías Montesino también, un estudiante de primer año de ciencia política, ¿no es cierto? Ahí estuvimos trabajando. Ignacio Castillo, lo mismo, Huawei P30, no lo sé. Francisco Zúñiga, gran amigo y colega, está ahí. Bueno, Borja, gran amigo también. Claudio Morales Sarabia, que no, muy opinante, un jacobino de tomo y lomo de estudiante, un verdadero jacobino de estudiante nuestro, así que lo saludo a Claudio Morales Sarabia. Y bueno, y ahí están el resto de mis colegas, que aprovecho simplemente de saludar, de saludar a los estudiantes, que les agradezco mucho que tengan la paciencia además de volver a verme a mí, después de que estamos juntos y todo lo demás, pero con un engranado público acá, con José Antonio, con Mario, con Coco, no sé dónde se fue Coco, el Coco es muy jacobino, Coco se nos fue, no sé, se fue a dormir. Bueno, Jorge Javier, muchas gracias, Rodrigo. ¿A dónde estás, cabrón? No se te ve. Déjate ver, cabrón. Ya, a todos los que pusieron, muchas gracias. Gracias. Tomás, quedo en vuestras manos de director, así que José Antonio, quiero darte las miles de gracias. No, que por favor, gracias a ustedes por haber tenido la idea y haberse dado la molestia, imagínate. No. Agradezco a Mario también, bueno, también que estamos juntos, siempre escogemos y vemos, a Jorge Javier Romero, en fin, el doctor Borja García, también mi doctor, también mucho de estar acá juntos, simplemente agradecer a todo el mundo. Así que gracias, José Antonio, hasta aquí llegamos. Esto va a estar grabado, tú me preguntabas, así que está grabado, después yo lo voy a desgrabar y todo, y se los voy a compartir. Somos buenos para la conversa, esta gente tan maquiavélica, bueno para hablar y todo, imagínate, podemos estar hasta las 12 de la noche aquí. ¡Qué horror! Te seguimos a ti. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Un saludo. Adiós, chao.